La primacía de la experiencia individual en la filosofía de Occam. En un mundo de ideas universales que parecen dominar el pensamiento filosófico de la Edad Media, surge una voz disidente, la del franciscano Guillermo de Occam. Con su afilada navaja conceptual, Occam se adentra en el terreno del nominalismo, desafiando las creencias arraigadas en la existencia de ideas abstractas y proclamando la primacía de la experiencia individual e irreductible. En este ensayo, exploraremos la revolucionaria visión de Occam y su impacto en el pensamiento filosófico, científico y teológico de su época, mientras desentrañamos los fundamentos de su famoso principio de parsimonia ontológica. El nominalismo de Guillermo de Occam, una visión crítica de las ideas universales. El filósofo franciscano Guillermo de Occam, también conocido como Guillermo de Occam, fue uno de los principales exponentes del nominalismo en la Edad Media. Su postura filosófica se centraba en la negación de la existencia de las ideas universales y en la afirmación de la primacía de la experiencia de los seres únicos e irreductibles. Para comprender plenamente el punto de vista de Occam, es importante tener en cuenta el contexto intelectual y filosófico de la época. La escolástica medieval, influida por el pensamiento aristotélico y platónico, defendía la existencia de las ideas universales como entidades abstractas que trascendían la realidad concreta. Según esta visión, los objetos individuales eran meras manifestaciones imperfectas de las ideas universales. Sin embargo, Occam rechazó esta noción y argumentó que las ideas universales eran invenciones mentales sin correspondencia real en el mundo exterior. El nominalismo de Occam se basaba en su principio de parsimonia ontológica, conocido como el principio de la navaja de Occam. Según este principio, las explicaciones no deben multiplicar las entidades más allá de lo necesario. En otras palabras, Occam abogaba por la simplicidad y la economía en la explicación de fenómenos. Aplicando este principio a la cuestión de las ideas universales, Occam concluyó que no había necesidad de postular su existencia, ya que la experiencia de los objetos individuales podía explicarse sin recurrir a entidades abstractas. La crítica de Occam a las ideas universales se basaba en varios argumentos. En primer lugar, señalaba que las ideas universales eran incapaces de proporcionar una explicación satisfactoria de la diversidad y variabilidad de los objetos individuales en el mundo. Si existieran ideas universales, ¿cómo se explicaría la multiplicidad de formas y características que presentan los seres concretos? Occam sostenía que solo la experiencia de los seres individuales podía dar cuenta de esta diversidad. En segundo lugar, Occam argumentaba que las ideas universales carecían de fundamento empírico. No hay evidencia directa de la existencia de ideas universales en la experiencia sensible. En cambio, nuestra experiencia se limita a la percepción de objetos individuales concretos. Según Occam, la única realidad existente son los objetos individuales y sus propiedades particulares, mientras que las ideas universales son meras abstracciones sin realidad objetiva. El nominalismo de Occam tuvo importantes implicaciones en varios ámbitos del conocimiento. En el campo de la teología, su rechazo de las ideas universales tuvo repercusiones en la comprensión de la naturaleza de Dios y la relación entre la fe y la razón. Occam defendía que la existencia de Dios y sus atributos solo podían ser conocidos a través de la revelación divina, y no mediante la especulación filosófica basada en ideas universales. En el ámbito de la ciencia, el nominalismo de Occam enfatizaba la importancia de la observación empírica y la experimentación como fundamentos para el conocimiento científico. Al rechazar las ideas universales, Occam instaba a los científicos a centrarse en el estudio de los fenómenos individuales y concretos, evitando las generalizaciones infundadas. Esta postura influyó en el desarrollo de la metodología científica y en el énfasis en la recopilación de datos empíricos como base para la formulación de teorías y leyes. Además, el nominalismo de Occam tuvo implicaciones en la filosofía del lenguaje y la lógica. Occam argumentaba que los términos generales y universales utilizados en el lenguaje humano eran simplemente convenciones lingüísticas, sin una realidad ontológica independiente. Según él, los términos generales eran simplemente etiquetas que utilizamos para agrupar y clasificar objetos individuales en función de características compartidas. Esta visión influenció el desarrollo de la filosofía del lenguaje posterior, particularmente en la corriente del nominalismo lingüístico. Sin embargo, el nominalismo de Occam no estuvo exento de críticas. Sus contemporáneos y posteriores filósofos plantearon objeciones a su negación de las ideas universales. Algunos argumentaron que las ideas universales eran necesarias para explicar la capacidad humana de formar conceptos y realizar inferencias lógicas.
Otros afirmaron que las ideas universales eran fundamentales para la ética y la moral, proporcionando una base para los juicios de valor y la comprensión de los principios universales. En resumen, Guillermo de Ockham desafió el paradigma predominante en la Edad Media al negar la existencia de las ideas universales y afirmar la primacía de la experiencia de los seres únicos e irreductibles. Su enfoque nominalista, basado en el principio de parsimonia ontológica, buscaba simplificar las explicaciones y priorizar la observación empírica en el conocimiento. Aunque su posición generó controversia y críticas, su legado perdura en la filosofía, la ciencia y la filosofía del lenguaje, influyendo en la forma en que entendemos y abordamos el mundo y sus fenómenos. El candelabro, iluminando mentes.